Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Alejandro Pinzón, a mí realmente me da un gusto enorme tener este encuentro. Ni siquiera lo llamemos el podcast, ni el conducto ni regular ni irregular, porque me produce una profunda emoción que conversemos. Y que conversemos, debo decir, como hemos conversado muchas veces a lo largo de la vida. Y siempre que hacemos estos podcasts, a mí me gusta darle un título simbólico a la conversación. Y quiero decirte que hoy me encuentro contigo como un lector de la vida, como un intérprete de la vida. Quisiera que ese fuera el punto de partida porque así te conozco, así te he visto, y detrás de interpretar la vida está la intención, está la disposición y está una palabra que previamente analizamos y que es definitiva, y es la intención de servir. Pero para servir se necesita leer la vida. Bienvenido a Conducto Irregular. Ana, muchas gracias. Qué ilusión. Muy feliz de estar en esta conversación contigo. Qué delicia. La vamos a disfrutar mucho. Para tener intención, hay que haber escalado una primera parte en la vida, que es encontrarse con la vida y tener un proyecto. Y siento que tú has sido un hombre de una proyección de vida importante. Tú te has trazado desde muy joven un proyecto, has mirado hacia allá y has trazado una ruta emocional, profesional, y quisiera abordar un tema interesante, y es cómo creciste tú, porque para tener un proyecto hay que haber recogido certezas, hay que haber recogido afecto, hay que haber recogido núcleo, y creo que un poco tu origen viene de ahí. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo es esa conformación de tu vida? ¿Cómo creciste? Pues yo tuve una infancia y una juventud muy feliz. Tuve un papá y una mamá muy, muy presentes. Soy el menor de 7 hermanos y llegué mucho tiempo después, y creo que fui como un juguete de mis hermanos, y ellos me disfrutaron mucho y yo disfruté mucho a mis hermanos. No te voy a decir que era el consentido, porque a lo mejor cuando ellos empiezan a crecer más bien es como a exigir, pero siempre tuve mucho afecto, mucho cariño, mucha formación, buen ejemplo. Todos son gente buena, mis papás gente muy buena, y eso hizo una juventud y una infancia felices, muy felices. Eso debió detonar en ti también la intención de construir una vida en torno a esas certezas, y una vida con intención. Insisto mucho en eso porque, por lo que he visto a lo largo de muchos momentos, y particularmente de este momento cuando también la vida te ratifica un montón de posibilidades, eso proviene de tener intención, y en ese ámbito de certezas donde creciste, con ese afecto de tus hermanos, y bueno, un juguete, de todas maneras, el juguete tiene que ver cómo resuelve, y empiezas a entender que quieres trazar un proyecto de vida. Y hablemos un poco de esa decisión por la que uno empieza a armar sus proyectos de vida, que tiene que ver con dos cosas. Una, seguramente con la ilusión de construir una familia, que sé que la tuviste, y por el otro lado de estudiar y prepararte y escoger una carrera que te abrió un montón de posibilidades. Y me parece interesante cómo llegaste a esa carrera. Me hablaste de la forma como tú concebías la administración. Entonces hablemos un poquito de cómo empiezas a armar ese proyecto de intención. Pues un poco yo, cuando empieza a aproximarse a la hora de tomar una decisión de qué estudiar,
veía a mis amigos y había unos que eran hijos de médicos, hijos de arquitectos, hijos de ingenieros, hijos de abogados, y ellos decían y tenían clarísimo que querían ser eso, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados. Mi papá era corredor de seguros, con una carrera forjada a pulso, porque él no fue a la universidad, él casi que ni siquiera terminó el colegio, igual que mi mamá. Fueron formando una vida profesional a base de experiencia y de mucha lectura y mucha cultura empírica. Ellos leían mucho y con base en eso, pues digamos, construyeron toda su vida. Entonces yo decía, yo como que no terminaba de entender bien qué era ser corredor de seguros. Entonces yo decía, yo no quiero ser médico, yo no quiero ser todos estos ejemplos que te he puesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no sabía bien qué escoger. Entonces empecé como a tener como el raciocinio de busquemos algo en lo que se pueda aplicar en cualquier ámbito de la vida. Y ahí apareció la administración como una gran opción. Y de alguna forma yo decía, un buen médico va a tener un negocio, porque finalmente va a tener que administrar algunos recursos y tiene que saber hacerlo bien. Y eso me fue dando como la luz de administración. Igual yo dije, no tengo ni idea qué quiero hacer en la vida, o sea, esto era en medio de la incertidumbre. Y me boto y espero pegarle. Y le pegué. Desde el primer semestre me di cuenta que me interesaba lo que se hablaba, me interesaba lo que se leía, me interesaba lo que se estudiaba, y dije, le pegué al perro y me gustó y me fui enamorando de los números, de las matemáticas, de la economía, me fui enamorando del tema de la gente, me fui enamorando de muchas de las cosas que un administrador tiene que hacerlo y me fui enamorando de lo que se vuelve como la perspectiva, manejar una empresa. Y llegar uno a manejar una empresa, y eso tiene que ser una cosa pues muy atractiva, y eso era lo que yo pensaba. Ahora, hay una cosa que conversamos antes cuando nos sentamos a ver todo lo que íbamos a poner aquí en la mesa de manera muy espontánea y muy afectuosa. Ahí empieza a darse en ti también un detonante muy interesante, y es empezar a ver la vida como con una necesidad de trascender, como de impactar. Y me atrevo a tocar un tema que es también un poco la forma como tú vas configurando tu vida afectiva y cómo vas pensando en que ese trazo de tu proyecto de vida, a partir como de esa generalidad y decir, puedo estar aquí, puedo hacer esto, siempre te has sentido una intención de trascender. Y un poco también en la medida en que vas configurando tu vida profesional, seguramente ibas configurando ese deseo afectivo, ese deseo de tener una familia, porque tienes una familia particular, muy especial, que contó contigo con esa intención de trascender. Entonces, empecemos a ver cómo se va configurando eso, y luego entramos en esos desafíos que te fue proponiendo a ti la vida y cómo los sorteaste. Lo que pasa es que, y lo dije hace un rato, yo tuve una niñez y una juventud muy buena y muy feliz. A mí me quisieron mucho y tuve profesores muy buenos y tuve gente muy buena que siempre me dio la mano. Y yo decía, a mí me han dado la mano, en algún momento yo voy a poder darle la mano a alguien, porque creo que he recibido muchos beneficios y muchas bendiciones en la vida. En algún momento tengo que devolver. Y es un poco el tema de trascender que va uno construyendo casi que sin darse cuenta, ¿no? Es darse uno cuenta que realmente pues hay muchas cosas que uno tiene que hay muchas personas que no tienen. Posibilidades de estudiar, posibilidades de, tener un papá y una mamá presentes, unos hermanos presentes y pendientes de uno. Eso no todo el mundo lo tiene, y eso quería yo agradecérselo a la vida en algún momento y de alguna forma. Nunca supe cómo iba a hacer eso. Por eso te digo que eres un intérprete, porque leer eso, interpretar y comprender eso es fundamental. Entonces,
bueno, empiezas también como a configurar y a ilusionarte con esa vida afectiva, con trazar ese proyecto. Y empiezas como todos a trabajar y a ver, como decías ahora, uno no sabe nunca qué es lo que va a hacer. ¿Qué pasa en 1998 cuando tú tienes una circunstancia que te marca la vida, te diste una oportunidad de trabajar en un cultivo asumiendo un tema donde había mucha imposibilidad? ¿Y qué vuelco te da ahí un poquito la vida o qué primera lección paralela a otras entiendes ahí? Yo estaba trabajando en un cultivo de flores donde había encontrado una situación muy difícil. Yo todavía estaba muy joven y a mí me invitan a trabajar allá y me pintan la cosa muy chévere. Y no digo que me engañaron, pero llego el primer día y me dice, bueno, mire, aquí está, son más o menos 400 pagarés, nosotros debemos $50 millones y vendemos 18, con lo cual no hay con qué pagar esto. Y ese cultivo de flores, que eran 3.000 personas, eran 7 cultivos a lo largo y ancho de Colombia, inclusive también en Ecuador, y yo era el gerente financiero de todo ese grupo. Entonces yo tenía que encontrar la forma de que esos recursos escasos alcanzaran para todos y priorizar y dar la cara y como comprar tiempo para lograr cumplir con las obligaciones que no había con qué cumplir. Y eso fue un proceso muy duro, pero de esos procesos tan duros es donde uno más aprende. Y ahí quedaron cosas muy claras para mí en la vida. Y llegó un momento en el 98 cuando ya definitivamente los dueños dijeron, esto está muy difícil. Ellos todavía viven, son de Cali y tenían una oficina en Cali, una oficina en Bogotá y dijeron, mire, no podemos seguir teniendo la oficina en Bogotá, por lo tanto tenemos que cerrarla, pero no queremos hacerle daño a usted, queremos esperar que usted encuentre trabajo y ahí nosotros tomamos las decisiones, cerramos nuestra operación en Bogotá y nos vamos y concentramos todo en Cali. Inclusive al principio pensaron que yo me fuera para Cali, pero después dijeron, no, lo vamos a desordenar ahí toda su vida y entonces de pronto no es tan bien, no es tan chévere. Y ahí yo tomo la decisión, después de un año de buscar trabajo, porque en ese momento la situación económica del país era muy complicada, había una parálisis económica muy fuerte. Entonces me voy, encuentro una empresa más o menos pequeña y me voy como gerente general de esa compañía. Y en esa compañía llego, encuentro una situación financiera también un poco difícil, pero pues de unas dimensiones completamente diferentes y una cantidad de operaciones paradas. Logramos voltear la compañía, logramos voltear el equipo y logramos empezar a dar buenos resultados. Pero un día, después de, no sé, 10 meses de estar trabajando ahí, me dijeron, oiga, es que usted no entendió el negocio y por lo tanto, pues no trabaja más aquí. Yo acababa de tener mi tercera hija, por lo tanto tenía 3 hijos, ya tenía unas obligaciones grandes, yo tenía 27 años creo, 27 años. Ahorita vamos a tenernos que detener en eso, porque a los 27 años con 3 hijos, y yo quiero que hablar de esa historia, hablar de cómo fue la vida afectiva, porque ahí tenemos que llegar, pero... Entonces tuve que enfrentar la situación del desempleo y volví a experimentar muchas cosas. Primero me dijeron, no entendió el negocio, y yo decía, pero si el negocio se volteó para bien, de rojo a negro, pero me dijeron, no entendió el negocio, cosas que yo mentalmente me di muy duro y no logré superar mentalmente, sino casi que hasta aquí cuando llegué a ODL aquí hace 11 años. Pero segundo, empecé a experimentar otra sensación muy importante en la vida y es la solidaridad. Y entonces mi mamá me dijo, usted con 3 hijos necesita que alguien les lave la ropa, yo le pago a una persona que le lave la ropa. Mi papá me decía, yo le hago el mercado. Mi hermano llegaba con los vales de Colsanitas, mi hermana llegaba con más mercado. Mi hermano me dijo, saque al niño del bus del colegio y tome mi carro y lleve al chino al colegio.
Y todo el mundo se volcaba de una manera. Hubo un amigo con el que yo era buen amigo, pero no tanto. Y un día me llamó a su casa, me dijo, sacó la chequera, en esa época todavía había chequera, me giró un cheque y me dijo, tome, la única condición es, nadie puede saber de esto, él no me va a perdonar que yo le esté contando, no estoy diciendo Pero el no nombre. sabemos quién es, no importa. Nadie puede saber de esto y solamente me lo va a pagar el día que usted me lo pueda pagar. Antes no lo quiero. Claro, si eso no es solidaridad. Un aprendizaje. Yo no me acordaba de eso. Me emociona porque yo hace rato no pensaba en eso. Ese es uno de mis grandes amigos hoy, de verdad. No nos vemos mucho, él no vive aquí en Colombia. Pero ahí hay otra cosas... lección de incondicionalidad importante. No, impresionante. Es que lo que pasó ahí fue una cosa brutal. Hay gente que ya hoy no vive, que también fue muy, muy solidaria conmigo, que después la vida nos distanció, pero yo nunca me voy a olvidar de que esas personas hicieron por mí cosas que de verdad que nadie hace por otras personas. Una de esas personas que precisamente ya murió hace poco, me consiguió la posibilidad de abrirme un espacio y ser entrevistado en Ecopetrol. Y yo decía, pucha, pero yo ya trabajé en el sector público, a mí no me gustó, y nada más ignorante que lo que yo estaba pensando, porque Ecopetrol podrá tener participación estatal, pero Ecopetrol tiene una importancia en la vida nacional y en la vida económica de este país que yo no tenía dimensionada. Pero y ahí fue cuando pude yo entrar a Ecopetrol. Tú te me estás saltando una parte importantísima. Vuelvo, insisto, tú eres un lector y un intérprete porque no es fácil interpretar y tener además otra cosa que es gratitud por la solidaridad, gratitud por lo que la vida te fue mostrando. Pero no te me vayas todavía a Ecopetrol. Yo quiero entender cómo a los 27 años tú ya tenías una familia configurada con 3 hijos. Entremos ahí porque eso es también una muestra de intención, de solidaridad. Todo lo tuyo tiene que ver unas con otras. ¿Cómo llegaste a eso? Porque es sorprendente. Yo cuando tenía como unos 20 años, me enamoré de una mujer maravillosa que hoy es la mamá de mis hijos. Y en algún momento, ella tenía un hijo de una primera relación, de un primer matrimonio que ella había tenido. Y en algún momento nos encontramos que ella estaba esperando un hijo y tuvimos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. Y aquí hay una diferencia importante entre un embarazo no planeado y un embarazo no deseado. Este no fue planeado, pero fue muy deseado porque, mis hijos para mí son todo en la vida. Entonces, esto ya sucede cuando yo tenía 24 años. Entonces, yo ahí tuve que tomar una de mis grandes decisiones en la vida y es, ¿qué quiero para mi hijo? Y lo pensé mucho y lo analicé mucho y fue un proceso de decisión muy serio. Y yo dije, yo quiero para mi hijo lo mismo que yo tuve, un papá presente, una mamá presente, y eso implicaba que yo ya en ese momento iba a tener 2 hijos porque ya había otro niño más grande, que hoy en día es mi hijo mayor, que él inclusive ya tiene otro hijo, que es mi nieto. Yo a él inclusive después de haberme casado, lo adopté, él usa mi apellido. La gente se encuentra con nosotros por la calle cuando él y yo vamos juntos y me dice, pero su hijo es igualito a usted. Y los dos nos miramos y decimos, sí, es igualito, sí. Ya a los dos nos ha pasado eso varias veces y con el nieto dicen, uy, pero es que sacó tus ojos. Sí, de acuerdo, sacó mis ojos. ¿Cómo no? y después llegó la niña y la niña de mis ojos. Entonces son mis 3 hijos, mis 3 adoraciones, con los cuales, y ahí uno aplica como la frase de que uno aprende mucho más cuando enseña que cuando le enseñan. Ser papá es el mayor aprendizaje que hay en la vida.
que es un contrasentido. Uno cree que es que a uno le enseñen. No. El mayor aprendizaje que yo he tenido en mi vida ha sido ser papá. De ahí vienen muchas cosas que vienen de ahí. Eso hace que mis decisiones han sido un poco rápidas en la vida. Has tenido que responder. Sí, he tenido que responder, he querido ser responsable, ha sido sí. Mis decisiones, las he disfrutado al máximo, son mi mayor orgullo. La historia uno lo va construyendo a punta de decisiones todos los días, y eso me siento pues muy orgulloso y muy feliz. Mira, estoy trazando un camino acá y ya es un camino recorrido. Yo veo que tú creciste con certezas, veo que vas entendiendo el sentido de la responsabilidad, veo que tuviste que asumir la imposibilidad cuando pasa esto que pasó, veo que interpretas la solidaridad, es una ruta bien interesante. Y ahora, con este preámbulo que haces de la dimensión de este espacio que te dio la vida de trabajar en Ecopetrol, es un poco una otra ruta del camino que es como trascender e impactar. Pienso que fuiste permeable a decir, estoy en este lugar que ya había trabajado en el sector, pero llegas a un espacio como ese Ecopetrol que te dispara una posibilidad infinita de trascender, y ahí es donde empezamos a atar toda esta historia a ese enfoque de servir, que servir no es otra cosa que una forma de ver la vida, digámoslo así. Entonces, ya entendiendo lo que pasaba en tu vida en este momento, toda esa estructura de familia, de vida profesional y esa intención, llegas a Ecopetrol y ya vamos a ver cuando llegas acá a ODL, pero esa llegada y esa interpretación que haces de un espacio donde puedes servir y trascender, ¿cómo fue esa lección de vida ahí? Pues Ecopetrol es una grandísima sorpresa para mí, porque yo llego a Ecopetrol, como te dije ahorita, yo digo, yo no quería entrar al sector público, yo vivía en un entorno en donde mis compañeros de universidad entraban a las grandes multinacionales presentes en Colombia, tenían oportunidades fuera del país, estudiaban fuera del país, y yo estaba entrando a una empresa que yo decía es una empresa del sector público. Y cuando yo entro a Ecopetrol y me doy cuenta que es la columna vertebral de la economía de este país, no solamente por lo que hace, sino por lo que decide hacer y por la forma como interactúa con todo el territorio, con toda la economía, con todas las fuerzas vivas de este país, se da uno cuenta que las grandes cosas que uno puede hacer en Ecopetrol solamente las puede hacer ahí. Y no hay una posibilidad de tener un mayor alcance en Colombia que trabajar en Ecopetrol, por lo menos desde la actividad que yo o la profesión que yo tengo. Y ahí pues empiezo yo a admirarme de todo lo que podía hacer Ecopetrol y todo lo que hacía, bien o mal, ¿me entiendes? Ahí no digo que no se cometen errores, pero en general, primero, la gente es muy preparada y muy buena, y segundo, pues normalmente siempre uno termina ayudándole a muchas cosas, a muchas personas en este país. Y empiezo yo a tratar de hacerme un espacio, pues obviamente eso es un monstruo gigantesco y yo era un alfiler. Y empiezo a querer, digamos, primero a buscar un espacio y segundo a tratar de tener un espacio cada vez mayor y a buscar formas de trascender. Y me doy cuenta, digamos, participo en proyectos gigantescos que me hacen sentir muy orgulloso, que me enseñaron mucho, que pude ayudar a muchas cosas en la empresa, pero empiezo a darme cuenta que como que no encontraba la forma de crecer. En ese momento ya Ecopetrol se había convertido en grupo empresarial, en ese momento ya estaba teniendo como un alcance en otro tipo de compañías más pequeñas, como por ejemplo ODL, y empiezo yo a ver que ahí podía estar, digamos, mi siguiente paso dentro del grupo empresarial. Y así fue como llegaste a ODL. Y se presentó. Se dio. Se presentó. A ver, todo esto que hemos hablado es muy loable. Y yo también quiero entrar en ese ser humano al que le toca afrontar un montón de dificultades. Llegas a ODL, empiezas a trazar esa ruta
De hecho, yo volví a verte ahí, me impresionó mucho cuando supe que tenías un nieto. Yo dije, no puede ser. Y claro, esa ruta que has trazado aquí en ODL y todo esto, que también este podcast hace parte de eso. Hay un momento determinante en la vida de todas las personas que estamos vivos actualmente y es la famosa pandemia. Y la quiero traer acá básicamente como un referente. Porque de todas formas ahí venías en esa lucha y ya estabas aquí en este entorno y traías y desarrollabas esa capacidad de impactar. Pero esa pandemia también nos llena de dificultades y quiero traerla como una referencia porque también sé que la pandemia fue un momento determinante para ti de hacerte una suerte de preguntas y de entrar un poquito como a hacer también otras lecturas de la vida. Hablemos un poquito también de las dificultades que tú has enfrentado contigo mismo, de esas preguntas existenciales que te haces y que te haces justo también en ese momento y que te ponen también a mirar la vida de otra forma. ¿Cómo atraviesas por eso? ¿Qué pasa ahí con ese hombre de esa vocación que también se vuelca sobre sí mismo? Yo en la pandemia pasaron varias cosas. Empezando la pandemia me encargaron de la presidencia de ODL. Y como te dije hace un rato, pues era la posición soñada para la carrera que yo había decidido escoger y para la carrera que yo venía tratando de construir, pero era virtual. Y las jornadas laborales se volvieron infinitas. Yo estaba sentándome a las 7 de la mañana y estaba levantándome a las 10, 11 de la noche. Entonces, pero la pandemia le estaba a uno exigiendo una cantidad de cosas también que no estaban dentro de la rutina. Muchas cosas que había que entender, que costaban mucho trabajo. Y yo no tuve el tiempo, no tuve la posibilidad porque tenía una responsabilidad a la más que quería llegar y cuando llegó quería triunfar. En el apartamento donde yo vivía, en el cuarto de servicio, yo organicé mi oficina para no molestar a nadie y para que no oyeran todo lo que yo estaba hablando todo el día porque pues era muy difícil para todo el mundo. Y fue un sitio, pero era, en el fondo terminó después volviéndose en contra porque yo me sentí que estaba en el último rincón de la casa. Y pasaron muchas cosas. Empecé a experimentar una soledad cuando estaba lleno de gente. Y empecé a experimentar un vacío cuando estaba lleno. Y empecé a experimentar que yo giraba de la cuenta corriente, giraba y hacía rato no consignaba. Y entonces empecé a sentir un saldo en rojo. Y me empecé a sentir sobregirado. Y eso llevó a una cantidad de reflexiones muy bravas que determinaron unos cambios muy profundos en mi vida. Mi matrimonio se acabó. Y esto, yo no voy a echarle la culpa a esto ni a aquello. Son decisiones que uno llega a un momento en que quisiera no tomar, pero toma y pues no digamos que quiere tomar, pero pues en un momento fue necesario. Y todo confluyó en el mismo momento. Todo fue como en ese periodo que si uno lo mira en la perspectiva no es tan largo, pero cuando uno lo vive es eterno. Entonces vinieron ahí muchas decisiones que fueron muy, muy trascendentales, no tan chéveres, muy duras. Me fui a vivir a un hotel. Vivir en un hotel es una cosa muy dura. Viví 5 meses en un hotel. Eso es muy duro. Tuve mucha gente que me rodeó, mucha gente que me quiso, pero también experimentamos unas cosas duras. Y en el fondo hay mucha gente que salió herida y que ojalá no hubiera sido así, pero así fue. Entonces, ahí empieza uno a replantear y casi que a reconstruir el libreto de su vida y tratar de rescatar lo que es rescatable y tratar de cambiar lo que había que cambiar. Sin embargo, pues digamos que cuando uno, a mí me pasa que cuando yo he pasado por muchas cosas,
tú dices muchas dificultades, yo no sé si son dificultades, pero cuando las miro de aquí para atrás, digo, no fue tan duro. Cuando las estaba viviendo las sentía muy duras. Hoy digo que ha sido duro, pero hoy estoy bien, estoy más o menos tranquilo, estoy reconstruyéndome, estoy bien, he logrado recuperar cosas que perdí y he encontrado cosas que no sabía que existían, pero ahí estaban. Y eso ha sido muy bonito. Vamos a tratar de integrar todo esto que hemos hablado para ir concluyendo cosas importantes. Hablamos al comienzo de esa intención, de tener una intención, de esa capacidad de trascender. Y también, digamos, de cómo eso ha estado siempre a pesar de momentos difíciles. Creo que hay una lección acá que nos compartes un poco y la interpreto así, es: a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que uno recorre, que pueden no ser tantas dificultades, hay algo muy interesante, y es también sí mismo mirarte a ti. Creo que lo has logrado de manera integral, y eso también tiene que ver con la posibilidad de servirte también a ti mismo, de recomponerte cuando te has tenido que recomponer. Y creo que es muy interesante como ese crecimiento personal que has tenido a lo largo del tiempo. Y quisiera un poquito llegar a un punto, y es: ¿quién ha sido Alejandro? ¿Quién es hoy Alejandro? ¿Y quién es ese Alejandro que nos sonríe todo el tiempo, que admiramos tanto, que generas tanta cercanía? Y eso es una forma de servir, es una forma de trascender. ¿Quién has sido y quién eres? ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es ese Alejandro con el que yo hablo? ¿Quién es ese Alejandro que transita por acá y que realmente eres un ser humano tan entrañable? Pues tipo muy normal. Yo soy un tipo muy normal. Un tipo que, como a todos le duelen las cosas, le da alegría. Yo no me río siempre. No me río siempre. Hay veces que no llego con buena cara. Hay veces que no sé por qué me levanto con otra cara. Pero en general soy un tipo que disfruta la vida y que creo que la vida tiene cosas muy chéveres. Y he visto las caras bonitas de la vida y he visto las otras, ¿no? No necesariamente las he experimentado, pero también las he visto y las he aprendido a valorar. Soy un tipo que valora mucho a las personas, ¿m? Y creo que todo el mundo tiene algo que rescatar. Soy un tipo emotivo, a veces me han dicho que soy demasiado emotivo, sin embargo yo sí creo que las emociones mueven al ser humano, es el motor, y no quiero renunciar a esa emotividad, ¿sabes? Sí, de pronto controlarla y saberla administrar, pero soy un tipo que valora las pequeñas cosas, le gustan las cosas chéveres, pero las cosas mínimas también las disfruta mucho. Soy un tipo muy orgulloso de sus hijos, muy orgulloso de su nieto. Son de verdad lo que me ilumina los ojos, ellos 4. Y hay cosas que la vida le va marcando a uno y le van diciendo a uno más o menos por dónde ir. Y ahí me va a salir un poquito de tu pregunta y me voy a ir por un lado por donde se me está viniendo a la cabeza, y es: cuando yo asumí esta responsabilidad de presidir ODL, esto es un orgullo. Este equipo es maravilloso. Esta empresa es divina. Me encontré con muchos retos gigantes, y uno de los retos más grandes que teníamos era manejando Bicentenario como lo hacíamos hasta el año pasado. Bicentenario se movía dentro de Arauca, y en Arauca la situación era muy retadora. Y eso me exigió leer lo que pasaba en Arauca. ¿Por qué pasaba lo que pasaba?
por qué nos pasaba lo que nos pasaba, pero sobre todo cómo podríamos nosotros prepararnos y reaccionar correctamente. Y casi que no reaccionar, sino prevenir. Y empezamos a profundizar y a darnos cuenta que si bien no hay una razón para que haya situaciones de orden público, no hay una explicación, eso no debería suceder, hay muchas necesidades. Y en esas necesidades había muchas oportunidades de servir. Y empezamos a construir de una manera genuina y auténtica, que es como, se me volvió como un mantra esas dos palabras. ¿Cómo podemos nosotros tratar de cambiarle la vida a las personas en el medio de esas profundísimas necesidades que había allá? Y logramos una aceptación de las personas en el territorio, en Arauca, tan grande que nos permitieron entrar a sus casas y tomarnos fotos en sus casas, cosa que antes era impensable. Y eso, yo digo que eso transformó mi vida profundamente, porque no lo voy a decir que fue espontáneo, me obligó a empatizar con esas necesidades y me obligó a entender cuál era la responsabilidad de una empresa, cuál era la responsabilidad de una persona que trabaja en una empresa y cuál era la responsabilidad de liderar un equipo y mirar hacia eso. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Uno en este grupo empresarial tiene la posibilidad de hacer muchas cosas que trasciendan y lo he podido hacer gracias a todo ese entendimiento. Y eso creo que ha transformado realmente mi vida personal, pero también mi vida profesional. Para terminar de contestarte quién soy yo. Pues nos damos una idea de quién eres realmente. Y creo que sentimos como esa consistencia entre lo que eres, entre lo que has podido interpretar de la vida, y realmente nos satisface a mí en lo personal, y estoy segura que a todos los que oigan y vean este encuentro, nos satisface yo comprobar que eres un lector de la vida, un intérprete, un observador y una persona con una capacidad infinita de transformarte tú y transformar un entorno, y eso produce alegría, gratitud y mucho afecto. Y creo que hoy nos dimos cuenta de eso. Recorrimos esto contigo y qué rico haberlo hecho. Yo no creo que yo transforme las vidas de las personas. Yo creo que yo los impulso a que ellos se transformen, ¿me entiendes? Ese es un poco el rol que yo he querido asumir en la vida. Y la gente termina haciendo mucho más de lo que ellos creen por ellos mismos. Sí, claro, los impulsamos, los acompañamos, los alentamos, pero ellos son los que lo hacen. Y ellos son los que construyen todo este conjunto. Y eso es maravilloso. Y ver que ellos logran eso, para mí es... Y eso corrobora tu intención de servir, que es un poco lo que también quisimos poner en evidencia hoy. Y bueno, siempre estarás al servicio de ti y de los demás, porque es una convicción, sin duda. Sí, definitivamente. Yo creo que servir es lo que nos va a permitir ser felices. Qué alegría haberte tenido, y ojalá la vida nos ponga muchas más oportunidades de estar cerca. Pues Ana, te agradezco mucho esta conversación. Me encanta que nos hayamos salido del formato del podcast, me encanta que lo hicimos como la conversación que siempre hemos tenido. No nos reímos tanto como nos reímos normalmente, pero me encantó, lo pasé delicioso, me pareció espectacular esta conversación. Espero que los que lo vean lo disfruten tanto como tú y yo, como yo. Y pues nada, yo lo que creo es que pues tenemos mucho por hacer en este mundo, mucho por servir, muchas personas a quien ayudar, y ahí nos vamos a hacer muy felices. Gracias a ti. Gracias a ti, Ana. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte.
Realización, Ojo por Ojo Multimedia.